para una partida. Pero, si lo han escuchado bien, lo que nos ha explicado el consejero es que se ha incrementado o que se va a incrementar el gasto público en sanidad en 100 millones de euros. 100 millones de euros, como a todos ustedes se les alcanza, es muchísimo dinero de los contribuyentes. Y esto solo es posible porque la situación financiera de Cantabria vive un momento feliz. Vive un momento feliz porque parece ser que el Gobierno de Cantabria se equivocó al hacer los presupuestos. Había presupuestado unos ingresos para el 2024 que se han quedado cortos en 225 millones. Es decir, el Gobierno de Cantabria, sumado impuestos de recaudación autonómica más impuestos de recaudación nacional, va a estar cercano a finales de año a los 225 millones de ingresos extraordinarios, que manteniendo esa misma dinámica podrían acercarse a los 300 millones en el 2025. Es decir, de repente un gobierno se encuentra con más de 200 millones de dinero que no tenía previsto y que no ha previsto gastar. Que todos los problemas sean esos, pensarán los ciudadanos. Pero hay dos derivas que son las que yo quisiera que el consejero nos explicara en esta situación. La primera de ellas es: si he presupuestado los gastos correctamente, no debo tener más gastos que los que tengo previstos, salvo sanidad, que se merece todo lo que pida. Si he presupuestado unos gastos y resulta que tengo 200 millones más de ingresos, tengo un superávit presupuestario. En una región que es Cantabria, que tenía a principio de legislatura más de 3.400 millones de deuda pública. Es decir, los ciudadanos de Cantabria deben el presupuesto de todo un año en deuda pública al Estado, esencialmente. Bien, si debemos esa barbaridad de dinero que supone todos los años un gasto cercano a los 300 millones en intereses y cercano a los 450 en intereses y renovación de deuda, parece razonable pensar que esa afluencia de dinero inesperado que nos convierte en superávit deba destinarse a la reducción de deuda. ¿Se ha hecho? No lo tenemos claro. Conforme a los datos que nos daba el consejero la semana pasada, parece que a 1 de octubre se ha reducido aproximadamente la deuda de la comunidad autónoma en unos 106 millones de euros, lo cual está muy bien, Pero nos siguen quedando otro tanto, es decir, hay otros 100 millones de euros de superávit presupuestario que el Gobierno no ha destinado a reducción de deuda pública. Y ahí viene la segunda de las cuestiones que debe plantearse el Gobierno. Ese superávit presupuestario, esa recaudación superior a lo previsto, lo que implica es que los ciudadanos de Cantabria han pagado 100 millones más o 200 millones más de lo necesario. ¿Es justo que recaudemos del bolsillo de los ciudadanos de Cantabria 200 millones más de lo que teníamos previstos? Es decir, ¿se ha equivocado el Gobierno de Cantabria en los tipos impositivos para sacar del bolsillo de los ciudadanos 200 millones de euros? Probablemente ya no tenga remedio. Efectivamente, había 200 millones que no necesitábamos haber recaudado en impuestos de los ciudadanos de Cantabria. 200 millones que inevitablemente lastran nuestra economía y que inevitablemente dejan de ser renta disponible para ser gasto disponible del Gobierno de Cantabria. ¿Y el año que viene qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir recaudando más de lo necesario porque vamos a tener una política de reducción de deuda, y esa es la interpelación? ¿O vamos a adecuar la presión y el sacrificio fiscal de nuestros ciudadanos para atenuarlo a las necesidades de ingresos que tenemos? La cuestión que nos planteamos en esta interpelación es: ¿existe una política de reducción de deuda? ¿Existe una política de minoración de gasto? ¿Existe una política clara por parte del Gobierno de Cantabria para poder hacer todo eso y además reducir los impuestos de los ciudadanos porque nos sobra dinero? En la comparecencia del otro día, el consejero nos anunció que no solo íbamos a hacer todo eso,
sino que además estaban puestos en marcha proyectos de reducción del gasto que resultaban muy optimistas. Me encantaría que aprovechase el consejero esta actuación para ilustrarnos a todos los ciudadanos de Cantabria, para exhibir la capacidad de gestión del Gobierno y explicarnos todos esos procesos de reducción de gasto que están en marcha. Y cómo esos procesos de gasto que están en marcha y que seguro que son millonarios van a reducir el presupuesto de gasto del 2025, por lo tanto van a reducir la necesidad de ingresos del 2025 y, consecuentemente, van a permitir la reducción de la deuda de todos los cántabros y la reducción de impuestos que pagamos todos los cántabros. Y si es así, estaremos felices de darle la enhorabuena a nuestro consejero. Muchas gracias. De la deuda que se multiplica por 10 durante los 20 o 19 años de gobierno de la izquierda, excepto el último año. Y realmente mi interpelación era para saber cuáles eran los criterios que estaba utilizando y por qué se había conseguido reducir esa deuda, que es lo que me ha anunciado que me va a contestar ahora y que es lo que yo precisamente quería escuchar, por lo que le dejo el turno para que me lo cuente.